son de Guatemala. Nos escucha a través de Cadena Nuevo Mundo a nivel nacional, nos ve a través de la televisión, canal 29 en Claro, 42 en Tigo, y nos sigue a través de Facebook Nuevo Mundo GT. Agradecemos su sintonía. Hemos estado conversando con candidatos a la presidencia, vicepresidencia y con candidatos también al Congreso de la República, a diputados, por los diferentes partidos políticos que están participando en esta contienda electoral. Justamente hemos hablado ya hace un momento con un candidato presidencial y vamos en esta segunda entrevista a conversar con Lucrecia Hernández Mac, doctora, y con el doctor Bernardo Arévalo, candidatos a diputados por el partido Movimiento Semilla. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Marvin. Muy buenos días. Muchas gracias. Creo que es importante, los guatemaltecos necesitan conocer, saber qué piensan, cuál es el plan de los candidatos, cuál es la propuesta que llevan. Porque si bien es cierto, nos enfocamos cada 4 años en una figura presidencial y vicepresidencial, el Congreso juega quizás el rol más importante dentro de una democracia, porque primero ahí está representado el pueblo y ahí se toman las grandes decisiones de país. Y yo quisiera, para empezar, que me cuenten cuál es la ideología del partido Semilla. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos estar en este espacio para compartir respecto a Movimiento Semilla. Nosotros somos un partido de reciente creación. Nuestra Asamblea Nacional de Constitución fue justamente en enero de este año. Estuvimos todo el año pasado, año y medio anterior, haciendo todo el trabajo de adhesiones, de buscar las 25,000 firmas, que al final fueron más de 100,000 firmas, pero 25,000 firmas para constituirnos como partido. Y a partir de esto, pues ya tenemos un partido político que se considera socialdemócrata y que tiene 5 principios importantes, que son democracia, país plural, economía centrada en el humano, relación armoniosa con la naturaleza y el tema de equidad, ¿verdad? Que los 5 principios son muy importantes. ¿Cómo definimos la socialdemocracia? Es un compromiso profundo con el sistema democrático, bajo el principio de que el sistema democrático es la mejor garantía para alcanzar una sociedad justa y solidaria. Entonces es como una propuesta política, lo que hace es unir estos 2 elementos, en donde el compromiso con la justicia es tan importante como el compromiso con la democracia, y juntos de la mano permiten crear una sociedad mejor. Y además, de alguna manera, sí tiene una visión en donde se le da importancia al Estado, también al mercado y también a la sociedad civil en general. Y en el caso del Estado, pues un Estado que se dedique a cumplir y garantizar los derechos, tanto individuales como colectivos, y también darle al mercado su espacio para la creatividad, la innovación, la tecnología, la creación de empleos también. Entonces se trata de ir, digamos, identificando los diferentes componentes de la sociedad y que de alguna manera haya una complementación y no un antagonismo entre estos diversos sectores o ámbitos para poder realmente llevar a un bienestar colectivo. ¿Un Estado subsidiario o una economía de mercado? Pues de hecho, precisamente la idea es tener un trabajo de Estado para garantizar derechos y un mercado para el tema. Es una economía de mercado, sin lugar a dudas, pero con un Estado que tiene un claro papel de regulador y de moderador de las relaciones entre mercado, sociedad y poder político. Entonces, combina estos elementos. Me imagino que como organización política que está en una contienda electoral, aunque su candidata aún no esté inscrita, hoy justamente vamos a hablar de eso después, hoy resuelve la Corte de Constitucionalidad, pero han elaborado ya un plan de gobierno, tienen ya un plan en un escenario en el que sí puedan competir por la presidencia, ¿tienen ya un plan establecido? Sí, nosotros tenemos un plan de gobierno que ha sido desarrollado muy cuidadosamente. Es un plan de gobierno que, a diferencia de los planes de gobierno que se usan generalmente durante los periodos electorales, no es una herramienta para tratar de conseguir votos, es la estrategia con la que se planifica gobernar, y que en este sentido ha sido el producto de un trabajo muy cuidadoso, participativo,
con de los mejores técnicos que tiene el país en cada uno de los temas que estamos abordando, y que además, y esta es una de las características que nosotros pedimos que por favor se ponga atención, es un plan en donde todas las medidas que están siendo propuestas tienen un costo claramente definido y se sabe de qué parte del presupuesto van a provenir los recursos para financiarlo. No estamos proponiendo un plan basado sobre especulaciones, sobre ingresos que pueden llegar a venir. Estamos proponiendo un plan que está ajustado a un presupuesto real, y dentro de ese presupuesto real hemos identificado las acciones que son necesarias para lo que nosotros llamamos una acción pública que tiene que estar orientada en 3 R's, lo llamamos así para mayor facilidad. Primero, rescatar el estado de la corrupción. Creemos que hay un problema central que todo el mundo, todo guatemalteco y guatemalteca conoce muy claramente. Es necesario rescatar el estado de la red de corrupción que lo tiene atrapado en este momento, para a partir de ahí reconstruir las instituciones públicas que han sido desvirtuadas en su funcionamiento por esta red de corrupción, y una vez reconstruidas y reconstituidas poder hacer la tarea de responderle a la población en todas las necesidades y aspiraciones que en muchos casos son déficits históricos que tiene el país contraído con la población en términos de salud, de educación, etc. Estas 3 R's de rescatar, reconstruir y responder están orientadas en 10 metas estratégicas. Estas metas no son una medida mágica, sino son áreas de trabajo en donde hay distintas medidas que van a perseguirlas, en donde la primera, fundamentalmente rescatando la idea del rescate, es la creación de un sistema nacional anticorrupción, que efectivamente cree la capacidad para revisar todo el funcionamiento del Estado guatemalteco y los espacios en donde se ha producido, que han permitido que la corrupción medre y permee y penetre en las instituciones. El segundo eje es uno de proveer y rescatar, recuperar la seguridad democrática y la justicia pronta y cumplida para toda la población. El tercero es tener un compromiso muy claro con la reducción de la desnutrición crónica en 10 puntos porcentuales de la situación donde estamos ahora. El cuarto es comprometernos a llevar salud pública y gratuita a 7 millones más de guatemaltecos, de los que están ahora cubiertos y con acceso a salud. El quinto eje, la quinta meta es una meta donde nosotros en términos de educación pública y gratuita nos comprometemos a atraer a 580,000 nuevos alumnos al sistema educativo. En la sexta, la sexta meta busca garantizar la capacidad que tiene el Estado de preservar, de mantener nuestro patrimonio natural, ambiental. El séptimo va a generar crecimiento económico mediante una estrategia de innovación y transformación productiva. El 8 tiene como meta el desarrollo de infraestructura pública más y mejor, no únicamente en términos de infraestructura física de comunicaciones, sino también infraestructura de saneamiento, condiciones de vida de la población. El noveno es desarrollar una estrategia de desarrollo rural que sea uno de los ejes para garantizar una mayor equidad en la sociedad guatemalteca, es decir, no únicamente el desarrollo rural para beneficio de quienes habitan en las áreas rurales, sino como uno de los ejes del desarrollo equitativo del país. Y finalmente, una estrategia para incorporar a los migrantes como una parte efectiva de la nación. Es decir, de alguna manera entender que el hecho de que los guatemaltecos que se encuentran en el exterior son parte integral y que el Estado tiene que hacer todos los esfuerzos para brindarle garantías, servicios y protección. En esas 10 metas estamos nosotros planteando un programa de gobierno que tiene tanto acciones a nivel del organismo ejecutivo como acciones a nivel del organismo legislativo. ¿Cuál es el cronograma que tienen para esto? Porque si ya tienen un presupuesto, tienen un plan y tienen 4 años para cumplir esas 10 metas, que a mi juicio es el estado ideal.
cómo, y ya sabemos que las cosas no son tan fáciles, cuál es el cronograma que tienen, cómo encuentran, cuál es su visión de país ahorita y cómo piensan que en 4 años puede quedar el país si Semilla llegara a gobernar. Sí, bueno, como nuestro vicepresidencial, Jonathan Mencos, es un economista experto en política fiscal. Justamente él ha sido muy cuidadoso, no solamente que todas estas metas y las acciones para alcanzar estas metas y objetivos estén bien costeados. Todo está costeado, todo tiene hasta el último centavo costeado. Y él ha establecido, tomando en cuenta que, por ejemplo, en el 2020 va a ser un presupuesto que va a ser definido en el 2019, o sea que el primer año no va a ser tan, digamos, acelerado como puede ser el segundo, tercer y último año. Entonces, están definidas por año el presupuesto que se asignaría a cada una de, digamos, de las acciones y también en qué momento se estarían monitoreando y haciendo la evaluación de los indicadores que están planteados para cada uno. O sea, sí existe un cronograma. Y tal vez aquí complementar un poquito lo que planteaba Bernardo respecto al presupuesto. Para hacer todo esto se ha identificado la fuente de financiamiento, las fuentes de financiamiento del presupuesto actual, en donde habría que hacer una mejora en la recaudación de impuestos, pero no habría en ningún momento un aumento de impuestos para conseguir estas metas. Ha mencionado 10 rubros. De esos, me imagino que habrá unos de corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son los de corto plazo? Bueno, hay medidas que son inmediatas. Por ejemplo, usted dice que es un Estado ideal, en realidad es un Estado funcional. Y el Estado funcional comienza por permitir que las instituciones funcionen. Entonces, todas las medidas que van encaminadas a rescatar al Estado, a las instituciones públicas de la corrupción, a poder reconstruir su capacidad de gestión que está legalmente establecida, son las que van a tener un primer orden. Porque una vez que uno haga esta operación de rescate y de reconstrucción, entonces las instituciones pueden ponerse a funcionar. Entonces, en primera instancia vamos a ir con una serie de medidas que van a ser en el sentido de la legislación anticorrupción, la creación de un órgano nacional anticorrupción, enfoque en ciertas medidas que van a tratar de cerrar espacios a los mecanismos de captura que las redes criminales tienen sobre el Estado, y a continuación, al mismo tiempo, trabajar en los mecanismos que permitirán que las instituciones comiencen a funcionar efectivamente, incluyendo dentro de esto una serie de mejoras a nivel de la gerencia de las instituciones y de la coordinación interinstitucional, porque nosotros entendemos que el problema fundamental ahora para la disfuncionalidad del país no es tanto que haya que inventar un país diferente en términos de legalidad, de institucionalidad, hay que poner a funcionar lo que ya tenemos. Y la razón por la que esto no está funcionando es la falta de voluntad política, porque la voluntad política está secuestrada por la corrupción. Las primeras medidas van en esa dirección y entonces en cada una de estas áreas, en educación, en salud, en seguridad, etcétera, va a haber una combinación de las medidas que van a ir siendo tomadas de manera inmediata con las que se van a empalmar a continuación. El objetivo no es, y nosotros somos conscientes, la transformación del país no es tarea de un gobierno, no es tarea para 4 años. Pero nosotros creemos que la acción responsable de un gobierno que asume la tarea de gobierno como servicio público, que es lo que nos han conculcado en los últimos 20 años, nos permite crear el marco dentro del cual el país puede continuar desarrollándose en el futuro. Bien, vamos a hacer una pausa, nos corresponde ir a un corte comercial a través de la radio, nos escucha en cadena nacional, nos ve a través de la televisión y nos sigue a través de Facebook. Estamos conversando con candidatos a diputados por el movimiento Semilla, Lucrecia Hernández Mac y Bernardo Arévalo en nuestros estudios este día. Ya volvemos. Deportes en Reportes. En Deportes en Reportes podrá ver los resultados deportivos de cada semana, las victorias y fracasos más impactantes, los videos más espectaculares, los escándalos más resonantes, reportajes de acontecimientos y comentarios de los expertos más calificados. Lunes a las 17:30 horas, solo en Nuevo Mundo Televisión.
en donde usted está. En Nuevo Mundo Noticias hemos habilitado el número 34000062. Y si usted es testigo de un hecho noticioso, compártanos fotos y videos vía WhatsApp para que usted sea parte de la noticia. Aquí estoy es el programa de entrevistas donde la periodista y presentadora Pía Castro conversa con hispanohablantes que construyen puentes entre Europa y Latinoamérica. Nos lleva a sus lugares preferidos para responder a las preguntas de cómo han llegado hasta Europa o, por el otro lado, por qué les interesa el continente latinoamericano. Miércoles a las 16:30 horas, solo en Nuevo Mundo Televisión. Una cordial invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales como @NovoMundoGT y que nos visite en nuestra página www.novomundo.gt. En Forma, una vida sana con alimentación, fitness y belleza son los principales temas que da a conocer En Forma, enfocándose con médicos expertos, cómo tratar enfermedades con medicina tradicional con terapias alternativas, de forma competente y entretenida. Martes, a las 14 horas, solo en Nuevo Mundo Televisión. TV Agro Centroamérica te invita a conocer detalle a detalle todo lo que sucede en el sector agropecuario de Guatemala. Te esperamos todos los sábados a las 8 de la mañana y los domingos en su doble repetición de las 8 de la mañana y de las 6 de la tarde. No te lo pierdas por Canal Nuevo Mundo. Continuamos conversando con la doctora Lucrecia Hernández Mac y el doctor Bernardo Arévalo, candidatos a diputados por el partido Movimiento Semilla, hoy en nuestros estudios. Ustedes van al Congreso, uno de los órganos, yo decía al inicio que es uno de los órganos sin restarle importancia a los otros dos, pero ahí se toman las decisiones, las grandes decisiones del país. ¿Saben cómo funciona el Congreso? Yo ya lo sufrí. ¿Una interpelación? No. ¿Cuánto tiempo? Sí, no, de hecho no hubo interpelación. No. Pero nosotros sí, mientras estuvimos en el Ministerio de Salud, sí teníamos citaciones constantes, casi diarias. E incluso habían días en que teníamos 3 citaciones simultáneas. Tenía que ir un viceministro a una, otro viceministro a otra, yo me iba a otra y así. En realidad, lo que hemos visto con el Congreso es que justamente, por ejemplo, había una encuesta de ACIES que mostraba que para la población, cuando se le pregunta cuál es la elección más importante, 66% contestan que es el Ejecutivo, es la presidencia. 23% contestan que es la municipalidad, la alcaldía, y solo 11% contestan que es el Congreso. Pero justamente la experiencia vivida ya siendo funcionaria pública con el Congreso, lo que sí se ve es que el Congreso es un espacio que en la medida en que está cooptado, es de alguna forma como un foco que infecta, un foco infeccioso que infecta con corrupción a otras instancias públicas. Desde ahí se cita y se castiga a los funcionarios públicos decentes y se premia y no se les fiscaliza, por ejemplo, a aquellos que sí están dispuestos a transar, a dar proyectos, a dar plazas, etc. Y cuando hay un funcionario o una funcionaria que no se somete, digamos, a estos deseos de los diputados o a este tipo de clientelismo político de los diputados, pues entonces empiezan las amenazas de interpelación, de más citaciones, de una solicitud absurda de información que después no utilizan y que desgasta mucho a los equipos a lo interno de cada Ministerio de Salud. Entonces, el Congreso es importante también porque de alguna forma define quiénes van a las Cortes, ¿verdad? La Corte de Apelación, a la Corte Suprema de Justicia, nombra al Procurador de Derechos Humanos, nombra al Relator de la Tortura, nombra a la Secretaria de Conamigua o Secretario de Conamigua, nombra al Contralor General de Cuentas. Es un órgano en donde se definen muchas decisiones clave sobre la institucionalidad pública restante. Entonces, es importante que entrarle al Congreso, empezar una limpieza, una depuración mediante el voto, porque lamentablemente quienes están ahí los hemos puesto nosotros.
Y lamentablemente el Congreso que está ahorita es famoso porque todo el mundo dice no me representa. Está legislando no a favor de la población, sino que tiene una agenda regresiva que los hace legislar en contra de la población, ¿verdad? Como por ejemplo el tema de las ONGs, en donde le daría poder a gobernación para cerrar las ONGs sin ningún procedimiento claro. El tema de la reforma a la Ley de Reconciliación Nacional, que en realidad es para decretar una amnistía, ¿verdad? Autoamnistiarse. Entonces, básicamente son leyes que no están a favor de avanzar en los derechos de las personas, sino para procurarse a sí mismos impunidad y corrupción. Entonces, digamos que esa es la parte de la fiscalización, pero el Congreso tiene dos puntos que son muy importantes, que es la legislación y es el presupuesto. Así es. Y quizás presupuesto, ¿no? Si no hay dinero no funciona nada. Así es. Y tiene que haber suficiente para que se haga lo que se está planteando. Entonces, justamente, digamos, la agenda legislativa de Semilla está también fundamentada en las mismas 3 R's que están para el plan de gobierno, que es rescatar el Estado, reconstruir las instituciones públicas y responder a la población. La parte de rescatar el Estado, empezamos por rescatar el Congreso, que significa establecer plataformas para poder tener un mejor mecanismo de representación, de rendición de cuentas, establecer un código de ética parlamentario que existe en muchos países, menos aquí, hacer una revisión de la ley orgánica del legislativo para separar las funciones administrativas, ¿verdad?, de las funciones de legislación y representación y fiscalización. Hacer también todo un trabajo respecto a rescatar el Estado, como por ejemplo hacer reformas a la ley electoral de partidos políticos, crear finalmente la ley de aguas, ¿verdad?, tener finalmente una ley de aguas, instalar un sistema nacional anticorrupción, que sería una iniciativa que provendría del Ejecutivo, del plan de gobierno del Ejecutivo. Y también está toda la legislación alrededor de reconstruir las instituciones públicas, que esto no es muy sexy o atractivo para el electorado porque tiene que ver con la administración pública, pero que es clave para poder realmente poner a funcionar las instituciones y poner orden en la casa, que implica una nueva ley de servicio civil, la revisión de la ley de contrataciones del Estado, ver una ley de planificación, revisar hacer una ley de fideicomisos públicos, etc. Y también la ley de competencia, que ayuda, digamos, a impulsar no solamente la ruptura de prácticas monopólicas en el mercado, ¿verdad?, como dice Samuel Pérez, que no solamente tenemos un Estado cooptado, sino también un mercado cooptado, y por eso una ley de competencia es importante. Pero esta ley también permitiría desburocratizar y agilizar a partir de plataformas electrónicas todos esos trámites que ahorita se están haciendo vía escritorio en el Estado y que abren los poros precisamente a la corrupción y a la arbitrariedad. Seguramente en el Congreso hay mucho que hacer. ¿Usted por qué listado va? Los dos, tanto Listado Bernardo nacional. como yo, Listado vamos nacional. por listado nacional. ¿En qué posición? Casilla 1 y Casilla 2. Casilla 2. Así es. Movimiento Semilla. Y, perdón, solo para terminar, pues también tenemos legislación alrededor del responder a la población, que implica legislación alrededor de temas ambientales, pueblos indígenas, mujeres, niñez, adolescencia, juventudes, energía eléctrica, etc. En el escenario de una bancada fuerte, de una bancada numerosa, si a eso se le puede llamar fuerte, posiblemente se pueden negociar muchas cosas. Pero en un escenario de una bancada débil, de una bancada de pocos diputados, ¿cuál es su propuesta? Porque el Congreso hay que llegar a negociar, en el buen sentido de la palabra, de negociar políticamente, aparte de los otros negocios que posiblemente se hagan. Pero, ¿cuál es su propuesta en escenarios? Voy a tomar algo con lo que usted empezó a decir. Es decir, no toda bancada grande es fuerte, ni toda bancada pequeña es débil. Su fortaleza o su debilidad va a depender de la capacidad que tenga fundamentalmente en 2 áreas. La capacidad técnica de propuesta y la capacidad política de maniobra para tratar de lograr que cualquiera que sean las condiciones, su agenda y sus intereses se vean reflejados de la mejor manera posible por el trabajo del conjunto. Nosotros tenemos claro, inclusive en el caso de una bancada grande y fuerte, que el trabajo ideal no es un trabajo de confrontación y de separación con el resto de las bancadas, sino un trabajo de construcción de consensos alrededor de intereses nacionales.
Entonces, lógicamente, nosotros como Bancada Semilla lo que tenemos planteado es empezar a construir consensos alrededor de intereses sumamente claros que se ponen sobre la mesa, alrededor de los cuales nosotros confiamos en encontrar socios dentro del Congreso que nos permitan empezar a trabajar a través de agendas legislativas que van uniendo el mayor número de fuerzas posibles alrededor de los temas. Por ejemplo, tenemos claro una de las primeras medidas que queremos hacer en el Congreso, desde el punto de vista de rescatar el Congreso, es promover un código ético del parlamentario, sabiendo que en lo que es legal todavía hay mucho espacio para conductas que no son éticas. Y que la necesidad y la experiencia nuestra en nuestro país, tristemente, lo que ha pasado con el Congreso en los últimos años, indica que estos espacios de lo que es legal pero no es ético tiene que ser cerrado. Entonces, sabemos que va a haber, dentro de una propuesta de esta naturaleza, bancadas que no van a estar muy acordes con esto, pero sabemos que sí, hay otros partidos, otros actores que pueden llegar con intereses alrededor de esto. Entonces, así como está en este tema, como podemos pensar alrededor de una ley de competencia o como se puede pensar alrededor de la ley de aguas, son objetivos que están fundamentados en intereses que no son los intereses del Partido Semilla como tal, son los intereses de la sociedad guatemalteca que el Partido Semilla recoge y presenta y que alrededor de eso se van a poder construir agendas de trabajo. Va a requerir mucha claridad sobre los principios, porque los principios no son negociables. Va a requerir mucha claridad sobre los métodos que se van a seguir para no caer en la trampa de usar el tipo de conductas poco éticas que se han venido evidenciando de manera trágica en el pasado, y mucha claridad sobre los objetivos que tienen que alcanzarse en términos de los efectos que se le busca para la acción legislativa, ya sea en términos de legislación, de representación o de fiscalización. En el tema de fiscalización, y usted decía algo muy interesante en su alocución, que la experiencia que vivió en el Congreso, que tenía citaciones constantes, hay que seguir con esa técnica legislativa, hay que cambiarla, hay que ser más propositivos. ¿Qué hay que hacer? Sí, bueno, la fiscalización es clave. De hecho, la función de fiscalización del Congreso es importantísimo como parte del sistema de pesos y contrapesos de una democracia. Así que la fiscalización, de hecho, debe fortalecerse. Sin embargo, ha habido un abuso o un mal uso de la función de fiscalización por parte de justamente diputados que llegan no a servir, no a representar, sino a usar el puesto para sus fines particulares. Entonces, tienen que haber, a partir de un código de ética, a partir, digamos, de cambios en la ley orgánica del legislativo, reglas más claras respecto a cómo debe ser la fiscalización y con qué propósito debe ser la fiscalización para evitar justamente los abusos de cómo se ha utilizado esta función, que es justamente para pedir plazas, para pedir proyectos, para el desgaste político de funcionarios que no se someten, digamos, al gusto y gana del diputado, y que además termina haciendo una representación de intereses de alguien más y no representación de la población que lo eligió. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos en algún momento, mientras estábamos en el Ministerio de Salud, una demanda constante de que nosotros declaráramos los servicios, el sistema, digamos, de salud en crisis, porque eso iba a permitir entonces pasar a hacer compras a través del estado de excepción, compras que sabemos que son opacas e irregulares. Como no permitimos eso, empezaron las citaciones, empezaron, digamos, esa búsqueda de desgaste político y el intento de interpelación, precisamente porque no nos sometíamos a eso. O incluso también recibimos alguna vez una ley que era una ley antitabaco, pero parecía una ley más hecha por las tabacaleras que por alguien que está interesado en salud pública. Como le dimos dictamen negativo a eso y no lo pasamos, empezamos a sentir justamente un aumento en las citaciones, un aumento en la solicitud de información en el Ministerio de Salud, etcétera. E incluso en algunos momentos también otro tipo de actores, ¿verdad?
algunos titulares tendenciosos, algunas auditorías de Contraloría General de Cuentas, etcétera, que nos parecía, digamos, que venían vinculados a ese no darle gusto a ciertos diputados o diputadas. Hay que cambiar esa actitud de los diputados y esa situación del Congreso, sí, que lo hace uno de los órganos, o quizás el único órgano más desgastado, porque usted hacía un recuento de cuántas personas creen que es importante el Congreso, el 11% creo que me dijo, sí, creo que dijo. Y hay otras encuestas que dicen que la confianza en el Congreso es alrededor del 7%. El diputado en Guatemala, y yo creo que en muchas partes del mundo, está calificado como haragán, como transero, y tiene una serie de calificativos. Ustedes tienen una carrera, una profesión, una reputación, ¿no les asemeja eso de ser calificados en su momento por lo mismo? Bueno, yo creo que esa es una pregunta que nos hacen a menudo. Que nos hacemos a menudo. Que nos hacemos a menudo también. Inclusive sí, en algún momento la respuesta, tanto la doctora Hernández Mac como yo, ella ha sido ministra, hemos sido funcionarios en el Ejecutivo. Y la primera pregunta a veces, inclusive dentro de los compañeros del partido, ¿por qué no se van al Ejecutivo si ustedes ya tienen experiencia, etcétera? Y yo creo que con Lucrecia hemos hablado y con los compañeros que vienen en el listado nacional hemos hablado que en realidad si el problema de la democracia está fundamentalmente en el Congreso, el problema más grande es ahí donde queremos estar para tratar de contribuir. En mi caso personal, yo he tomado una decisión después de una carrera profesional de varios años de asumir una responsabilidad, porque yo creo que el 2015 a mí como a muchísimos de los guatemaltecos nos dimos cuenta de que uno de los problemas que existen, por qué pulula la gente deshonesta en el servicio público, es porque la gente honesta se ha alejado, precisamente por ese problema de reputación. Sí. Precisamente porque no te vayas a meter, mira, ¿para qué lo vas a hacer si tu carrera ha sido de este tema? Y llega un momento en donde, así como asumimos la responsabilidad de irnos a las calles en el 2015, desafortunadamente no todo se puede hacer desde las calles, era el momento de la protesta, pero para asumir la función de la propuesta hay que tomar una responsabilidad que yo creo que todos nosotros estamos asumiendo, de ir a hacer esta pelea adentro del Congreso. Y desde ahí tratar de empezar a contribuir a que ese pantano que han hecho hoy empiece a ser limpiado, empiece a quedar más sano. Vamos a hacer un corte y luego regresamos para seguir conversando con Lucrecia Hernández Mac, Bernardo Arévalo, candidatos a diputados por el partido Movimiento Semilla, hoy en los estudios de Nuevo Mundo, Voz y Corazón de Guatemala. Ya regresamos. Programa de programas que nos lleva en un recorrido por los distintos lugares del país. Antología Chapina, el programa de la provincia, en donde podemos disfrutar de las bellas tradiciones y costumbres, así como de la sabrosa gastronomía del país más bello del mundo, Guatemala. Sintonícenos todos los domingos a las 8:30 de la mañana y su repetición los sábados a la misma hora. ¿En dónde más? Por supuesto, en Nuevo Mundo Televisión, Voz y Corazón de Guatemala. Dice que no me conoce, no, si me ha visto se supone que en el pasado fue. Hey, DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se guste, baile conmigo, solo conmigo. Ay, ¿qué me has hecho que hasta perdí la razón? Hoy he venido a confesarte. Secuencias. La nueva aventura cinematográfica. Entrevistas, reportajes, estrenos. Toda la información sobre el mundo del cine. Lunes a las 14:30 horas. Solo en Nuevo Mundo Televisión. Si amas los 90s. Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los
bailando el sol en la playa. Cosa más bella que tú. Esta es tu radio. Romántica 105.3. Gracias por existir. Cultura 21. Cultura 21 da a conocer el acontecer cultural en todas sus facetas. Explica los grandes debates con los eventos más destacados de la temporada, temas de trasfondo e ideas nuevas que surgen en Berlín y en otras ciudades. Miércoles a las 14 horas. Solo en Nuevo Mundo Televisión. Visión Futuro. Visión Futuro les acompaña semanalmente en el fascinante viaje por el mundo de la ciencia, el magazine para quienes quieren conocer nuestro universo y su funcionamiento. Lunes a las 14 horas. Solo en Nuevo Mundo Televisión. Report busca acercar la cámara y el micrófono a personas comunes, a iniciativas sociales y a denuncias de problemas que pueden afectar el día a día de cualquier ciudadana o ciudadano. Este espacio se introduce en los barrios y los pueblos para mostrar historias anónimas de carácter social, con un lenguaje directo y sin guionización. Jueves a las 16 horas, solo en Nuevo Mundo Televisión. Bien, continuamos conversando con la doctora Lucrecia Hernández Mac y el doctor Bernardo Arévalo, candidatos a diputados por el partido Movimiento Semilla. Y hemos hablado del trabajo que hace el Congreso y de la propuesta que ustedes llevan. Llevan una propuesta. ¿Cuál será su primera propuesta en el Congreso, su primera iniciativa de ley que van a presentar? ¿Ya la tienen pensada, planteada, escrita, no sé? Bueno, sí, digamos que estas elecciones son algo distintas a las anteriores porque la primera vuelta no va a ser en septiembre como años anteriores, sino va a ser en junio. Y eso significa que vamos a tener 6 meses para, digamos, entrar al Congreso. Necesitamos empezar a trabajar el 17 o por lo menos el 18, porque el 17 es Día del Padre y va a ser libre. Pero a partir del 18 de junio ya una serie de iniciativas de ley para que cuando lleguemos en enero al Congreso podamos ya llevar un paquete de iniciativas de ley avanzadas. Dentro de estas tiene que ir la Ley de Sistema Nacional de Anticorrupción, la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Ley de Servicio Civil, al menos. Y le adelanto otra, que no es una ley, pero es un código de ética de la bancada Semilla. Aparte del código de ética parlamentario, la bancada Semilla, quienes lleguemos al Congreso, vamos a firmar un código de ética que va a prefigurar lo que estamos demandando en términos de romper las conductas poco éticas que existen en el Congreso de la República. Y este código de ética que menciona Bernardo va acompañado de una plataforma electrónica en donde se va a hacer toda una sección de rendición de cuentas de quiénes son los diputados y las diputadas de Movimiento Semilla, su trabajo, su trayectoria y en su momento cómo están votando, cuáles son, digamos, el manejo de sus viáticos, sus viajes, cuáles son sus asistencias y también una parte en donde se pueda hacer consulta y recibir temas y opiniones de la ciudadanía para poder llevar todo esto al debate parlamentario y a la legislación. En el caso de Movimiento Semilla hay 3 escenarios a ver. El primero es que ganen la presidencia y ganen el Congreso. Ahí tendrían, y que tengan una bancada numerosa que podría hacer maniobra política para legislar. El segundo escenario es que no ganen la presidencia, pero que tengan diputados en el Congreso y que tengan que convertirse de repente en una bancada bisagra, como le llaman en el argot legislativo. Y el tercero es que no dejen participar a su candidata presidencial. En el segundo escenario que les planteo, de una bancada de oposición, ¿cuál va a ser su postura? ¿De oposición sistemática o de propuesta, de negociación? Nosotros, la razón por la que el Movimiento Semilla se ha creado es precisamente para promover intereses nacionales.
y el partido es un vehículo para la canalización de esos intereses. Nuestra oposición en el Congreso de la República, nuestra labor de oposición en el Congreso de la República va a ser siempre fundamentada en el respeto a los principios éticos y políticos que nosotros sostenemos y la observación de los intereses nacionales que están en juego. Una oposición sistemática quiere decir que inclusive si una buena idea viene de un partido equivocado, yo la voy a rechazar. Yo creo que el pueblo de Guatemala no está para ese tipo de actitudes parlamentarias. Lo que necesitamos es que tanto desde la oposición o desde el gobierno la gestión parlamentaria se haga de la manera más responsable, y ese es nuestro compromiso al llegar. Por la experiencia vivida, ¿citaría a ministros para interpelaciones largas como en este momento tenemos una que ya lleva 6-7 meses? No, como decía, ¿verdad? Las citaciones, las interpelaciones, todo esto tiene que tener un sentido, ¿verdad? Un sentido de fiscalización genuina, en donde lo que se busca es revisar y monitorear que los funcionarios estén haciendo su trabajo y lo estén haciendo bien, no así para hacer el desgaste político extorsivo que hemos visto en estas, digamos, gestiones parlamentarias. En el tercer escenario, en el que hoy justamente la Corte de Constitucionalidad debe definir si participa o no la señora Telma Aldana como candidata presidencial, y hay que analizar dos escenarios más, el sí y el no. ¿Cómo están preparados para el sí, digamos? Sí, bueno, en términos generales, nosotros confiamos en que sea un sí. ¿Por qué? Porque se han cumplido todos los requisitos legales. Por eso fue que el Registro de Ciudadanos inscribió a nuestra candidata. Sin embargo, vimos un Tribunal Supremo Electoral que se plegó o que no aguantó las presiones políticas y revocó esa inscripción. Y vemos una Corte Suprema de Justicia que ya podíamos predecir cuál iba a ser su respuesta, porque es una Corte, podríamos decir, cooptada. La Corte de Constitucionalidad en general vemos que ha estado resolviendo conforme a derecho. Así que si ellos siguen en esa línea, haciendo su trabajo de resolver conforme a derecho, tendríamos que tener una respuesta favorable para la inscripción de nuestra candidata. Si así fuera, pues entonces ellos tienen que resolver para que haya una inscripción inmediata, para que se le entreguen las credenciales de manera inmediata, y eso le permita a ella tener las condiciones para su seguridad, de poder regresar a Guatemala y poder empezar ya a hacer campaña, poder explicar mejor el plan de gobierno, poder acompañarla para que vean que va acompañado de una agenda legislativa y que este es un proyecto político, y eventualmente ganar las elecciones, a pesar de que tengamos pocos días de campaña. ¿Y en un escenario negativo, de respuesta negativa? Mire, en un escenario no creemos que vaya a pasar, pero en el caso de un escenario negativo, lo que va a evidenciarse es precisamente la necesidad de renovar los esfuerzos contra la corrupción, por la medida en que se va a reflejar los alcances de la cooptación de las instituciones del Estado. Y en ese sentido, nosotros como partido, como movimiento político, estamos asumiendo esa tarea, ese compromiso en la lucha contra la corrupción, que estamos convencidos que la vamos a poder llevar a cabo con Telma Aldana en la presidencia y los diputados en el Congreso de la República, pero que en el extremísimo caso de que no llegara a correr, nosotros lo asumimos de una manera frontal, y que haríamos un llamado a que la gente viera la necesidad realmente de concentrar esfuerzos en el apoyo a las luchas, a las fuerzas que en Guatemala quedan, que pueden plantarle cara todavía y que quieren plantarle cara todavía a la corrupción. La señora Telma Aldana tiene más de un mes de estar viviendo en El Salvador, tiene orden de captura. Ella en su momento hacía llamado a que aquella persona que tuviera algo que responder a la justicia se presentara y llegara. ¿Y qué pasó con ella? ¿Cuándo viene al país? ¿Va a llegar a los tribunales? ¿Va a ir a explicar su situación? Porque al final es ahí donde se tiene que resolver. Sí. Ahí el problema es que el caso, digamos, desde donde se gira la orden de captura, es un caso sumamente viciado, que se ha evidenciado lo espurio que es. Por un lado, por ejemplo, se trata de una plaza en donde la persona que fue contratada cumplió parcialmente con sus obligaciones, digamos, de contratación,
y sin embargo es una cuestión muy administrativa en donde automáticamente se vuelve un aspecto penal, en donde se pone bajo reserva el caso, y en el caso del involucrado, ¿verdad?, que es el licenciado Bonilla, a él lo citan para declarar, mientras que a ella le giran una orden de captura. Entonces ahí ya vemos que tiene una dedicación. Con todo eso también hay que ver que, además de ser espuria, hay declaraciones de los mismos fiscales de que ellos los pusieron a correr y los presionaron para llegar a trabajar fines de semana justamente para que se girara esta orden de captura. Y encima también hay señalamientos de que el juez que giró la orden de captura ha sido sobornado y ha tenido algunas prebendas por parte de la SAAS misma. Entonces lo que vemos es que hay un caso inventado precisamente para ahuyentarla a ella de esta participación electoral. Y por otro lado, también sabemos que habían planes de asesinarla por parte de uno de los candidatos presidenciales que ahora fue capturado allá en Estados Unidos, y que la misma DEA le informó tanto a nuestra candidata Telma Aldana como a la fiscal general. Pero eso lo desmintió la fiscal. No, pero pero después se dijo que sí había habido un acercamiento. Pero no lo mencionaron, según ella. Según la fiscal, no estaba el nombre de la señora Telma Aldana. La DEA no dio, públicamente, la DEA no dio ningún nombre. No. Pero la DEA lo que confirmó es que efectivamente había informado a las personas de que estaban siendo Es decir, pueden ser cualquiera de los 22 binomios. Pero sí le informaron a ella sí tuvo, con Telma Aldana, sí tuvo esa información, y la recomendación de la misma DEA es no regrese a Guatemala porque hay un plan para asesinarla. Entonces, esas condiciones no le permiten a ella venir. Aquí no estamos hablando entonces que ella esté huyendo de la justicia. De hecho, aquí lo que hay es una persecución por parte de la corrupción que ha cooptado diferentes órganos del Estado y que están buscando una venganza porque ella se atrevió a poner en la cárcel a varios de estos corruptos. Sería interesante ver, desde mi profesión como periodista, sería interesante ver a la exfiscal pues aclarando su situación en los tribunales, que es donde lo tiene que ser, porque a través de los medios se dicen muchísimas cosas y en Guatemala se litiga así. Pero ¿qué hace entonces Semilla con su candidata fuera del país? No está haciendo campaña. El guatemalteco, independientemente de que la conozca y sepan quién es, pues quisieran, me imagino, verla. Mire, indudablemente toda esta estrategia ha sido exitosa en términos de retrasar la llegada de Telma Aldana e impedir que ella empiece la candidatura propia del binomio presidencial, la campaña del binomio presidencial. Y esto evidentemente implica una desconfianza. Sin embargo, el conocimiento que existe de ella en la población la ha mantenido siempre dentro de las candidatas punteras sin hacer campaña presidencial. Y por otra parte, nosotros, los candidatos en los distintos puestos de elección a nivel local, para las corporaciones municipales o para el Congreso de la República, estamos haciendo campaña alrededor de todo el país. Ella no puede, nosotros podemos hacer. Los temas que ella lleva son los temas nuestros. Nosotros estamos preparando el terreno y hablando con la población alrededor de la importancia que hay de empezar de darle continuidad a la lucha que ella ya había empezado desde la corrupción. Es una desventaja indudable, eso era lo que ellos buscaban. Creo que lo que se van a encontrar, sin embargo, es que en el momento en el que se confirme, que la Corte de Constitucionalidad dictamine que ella que su registro como candidata es válido y que ella regrese al país para hacer la candidatura, va a haber un repunte masivo. A ver qué sucede. Vamos a esperar ese momento. Tenemos ya poco tiempo, les voy a dar un minuto para que se dirijan al pueblo de Guatemala y les den un mensaje. Bueno, yo quisiera hacer un llamado a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad a que inscriban a Telma. Se han cumplido con todos los requisitos legales y esperamos entonces que fallen conforme a derecho. Por un lado, también quisiera hacer un llamado a toda la audiencia, a toda la población, que el 16 de junio hagan un voto consciente. Mucha de la depuración y la limpieza de las instituciones empiezan justamente con el voto. Somos nosotros con nuestra elección quienes decidimos poner a la gente corrupta o poner a la gente decente. A la hora de que queramos que la corrupción siga, hay más de 20 opciones, ¿verdad?, para elegir, pero para detener la corrupción y poner finalmente el Estado funcional para la población, básicamente Semilla con Telma Aldana somos la mejor opción.
Doctor. En la misma línea, yo creo nada más tal vez señalar dos cosas. En primer lugar, el carácter histórico, en términos de la definición de futuro que tiene esta elección. Estamos como sociedad ante una bifurcación de caminos, una en donde empezó la regresión hacia formas y tipos de gobierno autoritario que pensábamos que habíamos ido dejando atrás y que se ha venido reconstituyendo muy claramente en los últimos 4 años, sí. Y uno que puede marcar que retomemos la brecha, y esta vez con más claridad y con más determinación, para sacar a nuestro país de los puestos de cola del desarrollo, de las noticias de las crisis políticas, y que empecemos a construir una sociedad justa y solidaria. Y esa decisión histórica pasa por el 16 de junio, pero no exclusivamente, pasa por la necesidad de contar con una movilización ciudadana que asuma la participación electoral como uno de sus momentos claves, y esperamos en ese momento que nos favorezcan con su voto, tanto para la presidencia como para los otros puestos de elección popular, pero además que continúen movilizados para acompañarnos en la labor de gobierno que realizaremos en los próximos 4 años. Les agradezco el tiempo que se tomaron para venir a Nuevo Mundo y conversar con el pueblo de Guatemala. A usted gracias por sintonizarnos a través de la radio en cadena nacional. Gracias por vernos a través de la televisión y seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Marvin Roblero. Hasta la próxima entrevista.